Las puertas del ascensor se abrieron y Julia Branson, nuestra directora ejecutiva, entró en el bar de la azotea, medio iluminado, donde mi fiesta de cumpleaños número 28 se arrastraba hacia la medianoche. Nadie la había invitado. La mayoría de mis compañeros de trabajo asumían que ni siquiera sabía que la fiesta existía. Un camarero se quedó congelado a mitad de preparar un cóctel. El saxofonista desafinó una nota y todas las copas alzadas quedaron suspendidas en el aire, como si la sala contuviera la respiración. Era alta, rubia platino, envuelta en un abrigo blanco tiza que convertía los neons detrás de ella en un azul apagado. En una mano llevaba una pequeña caja plateada, atada con un lazo sobrio, el tipo de regalo que parece haber firmado un acuerdo de confidencialidad antes de salir de la tienda. Caminó directamente hacia mí, la confianza emanando de ella como una ola de calor. «Feliz cumpleaños, Robert», dijo con esa voz grave y firme que normalmente hace que los miembros del consejo se sienten más rectos. Solo entonces me di cuenta de que estaba apretando mi vaso de margarita como si fuera un salvavidas. «Me llamo Roberto Neal, trabajo en la gerencia intermedia de una empresa tecnológica en Filadelfia. Y, según la última encuesta de RRHH, sobre creación de equipos, soy el alma de la fiesta. Puedo brindar con desconocidos, disolver silencios incómodos, incluso hacer que una reunión de los lunes parezca una noche de karaoke. Pero dentro de mí vive un rincón silencioso que ningún bono puede llenar». Esa habitación escondida exhaló cuando Julia Branson entró. «Sinceramente, nunca imaginé que encontrarías tiempo para mi pequeña reunión», conseguí decir, mientras aceptaba la caja. «A veces ayuda a dejar las nubes y conocer a quienes mantienen en marcha el motor», respondió ella. Un leve destello de suavidad cruzó su mirada. Un borde sin pulir que nunca se ve a través de las paredes de cristal de su oficina. El hechizo se rompió. Mis amigos se acercaron con copas nuevas y cumplidos corporativos. Julia sonrió con cortesía, pero mantuvo medio paso de distancia, su propia versión de un horizonte de sucesos. Cada cierto tiempo, su mirada gris azulada volvía a encontrarse con la mía, y cada una chispeaba como una cerilla encendida. Pronto, el saxofón se apagó, y el camarero bajó las luces, la llamada universal para la última ronda. Los invitados se fueron marchando, dejando tras de sí risas y bebidas sin terminar. Mientras guardaba los regalos en una caja de cartón, vi a Julia de pie sola junto a la puerta. Su postura seguía siendo perfecta, pero los hombros caídos revelaban la hora tardía. Abrí la app de transporte. «Déjame al menos pedirte un taxi». Proteger a la directora de la lluvia debería estar en mi descripción de trabajo. Ella rió. Una risa rápida, sincera, que nunca había escuchado en los informes trimestrales. Afuera, la lluvia bordaba hilos plateados bajo las farolas. Un taxi amarillo se detuvo. Levanté el paraguas, abrí la puerta. Antes de subir, Julia se volvió. Su voz era un susurro ahogado por la lluvia, suave como terciopelo. «Robert, quizá no quiero ir sola esta noche. ¿Podría quedarme en tu casa unas horas, en silencio?» La pregunta me recorrió como una corriente fría templada por algo tierno. En el retrovisor del taxi, sus ojos no mostraban ni autoridad ni coqueteo, solo un ruego de no estar sola. Asentí. Sin bromas, sin frases estratégicas. Solo un sí. Filadelfia se desdibujaba tras las ventanas, las calles lavadas por el agua de la tormenta. Julia se sentó junto a mí, las manos entrelazadas como si sus propios muros empezaran a agrietarse. Por primera vez en todo el año, los plazos y los paneles de control se callaron en mi cabeza. Mi apartamento ocupa la quinta planta de un edificio de ladrillo rojo. Huele a pozos de café y estanterías de cedro. Puse las luces suaves. Julia dejó su abrigo sobre una silla como quien se quita una armadura, y luego levantó una vieja cámara de carrete Pentax de mi estantería, acariciando sus arañazos con los dedos, curiosa. Las palabras salieron despacio. Libros, viajes pospuestos por informes trimestrales. Como un vestido nuevo jamás puede reemplazar una noche sin contratos. Alrededor de las 3 de la madrugada, sostenía una taza de espresso, el vapor plateando sus pestañas. «Esta es la primera noche en mucho tiempo que no tengo que ser de acero», murmuró. Yo solo asentí.
La lluvia acariciaba las ventanas como una manta espesa, y la autopista distante de la ciudad zumbaba ajena. El amanecer pintó pinceladas rosadas sobre el cielo. Julia se recompuso, escribió una nota en un post-it. Gracias por una noche sin títulos. J. Y estampó un beso de pintalabios junto a las palabras. Toqué el papel, medio esperando volver a oír su voz en la acera. La puerta se cerró, sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Me apoyé en la pared, el corazón latiendo con un ritmo desconocido. No tenía ni idea de lo que aquella hora de silencio nos iba a costar. De lo fuerte que las normas corporativas, los celos y las azoteas a medianoche chocarían contra nuestras vidas. Pero el número 28 ya no se sentía vacío. Por primera vez en años, la habitación dentro de mí no estaba vacía. La puerta del taxi se cerró de un golpe tras de mí, y Filadelfia pareció apagar su propia banda sonora, como si la lluvia hubiera subido y girado el botón de volumen hasta llegar al silencio total. Julia Branson estaba sentada a mi derecha, su pelo aún captando el dorado de las farolas, mientras las palabras que acababa de susurrar seguían dándome vueltas en la cabeza. Quizá me quede en tu casa, solo un poco de silencio. No había sido una insinuación coqueta. Era el cansancio hablando a través de la armadura de una mujer que dirige una empresa y no tiene un lugar seguro donde dejar esa armadura. El trayecto hasta mi envejecido edificio de ladrillo rojo cruzó cintas de sombra y luz de sodio. Escaparates vacíos, el pulso de un coche patrulla, charcos que brillaban como espejos. El perfil de Julia se veía delicado en la ventana. Pero sus manos estaban tan apretadas que parecía que intentara contener una maleta llena de preocupaciones privadas. Ninguno de los dos habló. Incluso un susurro podría haber roto el equilibrio que nos había dado la noche. Dentro de mi apartamento en la quinta planta, la única luz venía de una pequeña lámpara esférica, del color de los albaricoques, y el resplandor tenue de una cafetera que había olvidado apagar. Dejé las luces del techo apagadas. Era mejor dejar que el silencio deshiciera su maleta primero. Dejó su abrigo junto a la pared de ladrillo y escaneó la habitación. Estanterías sobrecargadas, una guitarra con el barniz desconchado, una vieja Pentax cuyo objetivo ya no tenía tapa desde hacía tiempo. Todo lo que tengo es una versión provisional de algo mejor, dije, y de algún modo eso pareció tranquilizarla. Pasas el día mirando presentaciones impecables, murmuró, acariciando una cicatriz en la cámara. Y se te olvida que las ha hecho alguien que todavía lleva vaqueros desgastados. Solo sonreí. Por una vez, alguien se fijaba en los objetos, no en mis bromas. La noche se desenvolvió con suavidad. Preparamos café en la jezeba, calentándonos las manos con tazas gruesas de cerámica, mirando por la ventana como la lluvia dibujaba líneas intermitentes en el cristal. La conversación fue, al principio, sobre cosas pequeñas, una novela sin terminar, una receta de latte con lavanda. Porque una ciudad sepultada por la nieve la vuelve loca. Hasta que la charla ligera se agrietó y asomaron verdades más profundas, su divorcio pactado a base de silencios, mi caída libre semanal en el vacío una vez apagaban los fuegos artificiales de la oficina. Dos soledades separadas tirando de un mismo hilo. Hacia las 3 de la mañana le ofrecí una de mis camisetas de algodón. El gris de oficina no encajaba entre libros de bolsillo y lluvia. Desapareció en el baño y volvió descalza, el pelo revuelto, llevando su americana doblada como un escudo dejado a un lado. Nos quedamos tan cerca que nuestros hombros se rozaban. Sentí su aliento en la base del cuello y un miedo ridículo a que un solo gesto rompiera el frágil silencio que habíamos construido. Pero no fue necesario el contacto. La comprensión llenaba perfectamente el espacio. El amanecer se coló sin llamar. Las persianas brillaban de un rosa salmón y Julia, sentada en el sofá con mi camiseta grande, parecía casi desarmada. Apuró el café, se colocó un mechón tras la oreja y dijo suavemente: «Esta noche hablé en susurros, y aún así me escuchaste. Gracias». Se deslizó dentro de su americana como si escociera. Escribió una nota en un post-it. «Gracias por una noche sin títulos. J». Y estampó un beso de pintalabios oscuro al lado. Toqué el papel, medio esperando que vibrara con su voz. La puerta principal se cerró con un clic.
Sus pasos se desvanecieron por los 5 pisos de escaleras resonantes. Me quedé allí de pie durante 5 minutos completos. El café en la cafetera se enfrió, pero dentro de mis costillas algo ardía con fuerza. Una semilla que no sabía que había tierra donde echar raíces. Mientras fregaba las tazas, mi teléfono se iluminó. 5 correos de trabajo sin leer, todos marcados como urgentes. La realidad ya estaba golpeando el cristal. Pero, por una vez, no respondí con pánico. La oficina me recibió con el tecleo de los teclados y el olor del tóner sobrecalentado. Fiché antes de lo habitual. Parte de mí necesitaba pruebas de que la noche había ocurrido de verdad. Mis compañeros saludaron con un leve gesto, sus miradas deslizándose sobre mí como siempre. Nadie imaginaba que llevaba una historia tan volátil como para reestructurar departamentos enteros. Cerca del mediodía, las puertas del ascensor se abrieron y Julia entró en nuestra planta, con un traje gris acero y la confianza impecable de siempre. Caminó entre las filas de monitores con paso medido. Por un instante fugaz, sus ojos se encontraron con los míos. Apenas un destello de reconocimiento, y después, la frialdad profesional volvió a asentarse sobre todo. La lluvia de anoche podría haber ocurrido en otro planeta. Ese instante me enseñó que lo vivido tendría que mantenerse oculto, sepultado bajo hojas de cálculo hasta que alguno de los dos moviera la pieza equivocada. Volví a mirar mi monitor, los dedos suspendidos sobre el teclado, preguntándome cuánto tiempo podría el vidrio ocultar una falla. A media tarde, sonó una notificación. Un correo de recursos humanos. Robert, por favor preséntate en la sala de reuniones B mañana a las 9. Confidencial. Una ola de hielo me recorrió el pecho. ¿Se trataba de revisiones presupuestarias, o de nosotros? Archivé el mensaje, apagué la pantalla como si un monitor oscuro pudiera tragar mi miedo. El amanecer estaba a 12 horas, pero ya podía oír el reloj de la ciudad sin sueño martilleando en mi cabeza. El susurro de anoche se había convertido en una cadena que arrastraba una avalancha. No tenía idea de si seguiríamos en pie cuando por fin se desatara. El ascensor me llevó hasta la planta 28, y cada número que pasaba en el panel era como un martillazo en las costillas. La citación confidencial de RRHH brillaba en la pantalla de mi móvil. El café que me bebí sabía a monedas oxidadas. La sala B parecía un tribunal esperando un veredicto. Los jefes de departamento ocupaban un lado de la mesa. La directora de RRHH, la señorita Hibbs, tecleaba algo con tono defensivo. Y en el otro extremo, sentada con la frialdad del cristal ártico, estaba Julia Branson. Mark Bell, vicepresidente de ventas, se recostaba como si hubiera comprado entradas premium para el espectáculo. Señor O'Neill, empezó Julia, su tono tan frío como el de cielo. Hemos revisado el rendimiento de su proyecto más reciente. Los resultados son decepcionantes. Pulsó un mando. Una curva de ingresos azul descendía en picado por la pantalla, como un esquiador comiéndose la nieve. Todas las cabezas giraron hacia mí. Conocía esos números. Ocultaban una bajada temporal que ya habíamos señalado anoche. Pero nadie quería escuchar contexto. Teniendo eso en cuenta, continuó, y ciertos comportamientos recientes. Dejó caer la frase como un sello sobre un expediente. La Junta ha aprobado su degradación. Efectiva de inmediato. Analista de experiencia del cliente. Nivel no directivo. Cada palabra sonó como un trueno. Julia bajó la mirada al teclado, ya borrándome de su memoria activa. Mark alzó su vaso de agua en un brindis microscópico. Victoria anotada. RRHH deslizó los papeles. Mi mano obedeció al bolígrafo mientras el estómago se me anudaba como cuerda. Fui el último en salir de la sala. En el pasillo lleno de espejos, 30 versiones de mí me devolvieron la mirada. Igual de atónitas. Me tiré del cuello de la camisa, convencido de repente de que una corbata me estaba ahogando, aunque no llevaba ninguna. Sam me interceptó junto a los ascensores y me arrastró a una pequeña sala de reuniones. Rob, ¿qué ha pasado?, susurró. Corre el rumor de que te han cortado. Lo dijo como si estuviéramos intercambiando información bursátil confidencial. Logré encogerme de hombros. Las palabras se me atascaban en la garganta. Los recuerdos nocturnos,
manos alrededor de tazas de café, una nota con pintalabios, colisionaban con la vivisección pública que acababa de sufrir. Los KPIs están en verde, lo he comprobado, murmuró Sam. Esto no va de números. Mantente al margen. Sé estratégico. Estoy contigo. Asentí, agradecido. Sam era más humano de lo que permitía cualquier organigrama. A última hora de la tarde, me había instalado en mi nuevo escritorio, un cubículo con corrientes de aire al lado de la sala de servidores, donde el sistema de ventilación aullaba como una tormenta del norte. La bombilla del techo parpadeaba en señal de solidaridad. Los compañeros me lanzaban miradas que parecían protocolos de cuarentena. Después de comer, Lorie de administración deslizó un tupper con galletas caseras en mi cajón. El azúcar cura más rápido que las hojas de cálculo, guiñó. Aguanta, chaval. La oficina se vació. Los conserjes recorrían los pasillos con sus carros. Estaba respondiendo correos cuando un sobre sin distintivos cayó en mi bandeja de entrada física. Dentro, la letra de Julia. Lo siento. A veces, proteger lo más valioso significa parecer su enemiga. Esta noche, 23. Azotea. Sin cámaras. J. Mi pulso golpeó las costillas. La cámara de seguridad cerca del montacargas estaba convenientemente fuera de servicio por mantenimiento. Alguien había creado una zona ciega. Me eché agua fría en la cara. Lo mejor era parecer tranquilo, aunque por dentro hirviera una tormenta. Filadelfia brillaba bajo un cielo bañado por la luna. La lluvia se había ido a fumar un cigarro. Julia estaba de espaldas, de pie junto al parapeto, el pelo agitándose con el viento. ¿Por qué? La pregunta se me escapó, mitad ira, mitad herida. No se giró de inmediato. Cuando lo hizo, la fatiga y el arrepentimiento habían sustituido el hielo corporativo. Si no les hubiera demostrado que eres solo un empleado, Mark habría presentado una queja. Ya tiene fotos del bar, dijo en voz baja. Degradarte era la única prueba de que no hay nada entre nosotros oficialmente. Te acabas de cargar mi reputación, conseguí decir, luchando por mantener la voz firme. Las reputaciones se reconstruyen. Si la Junta sospecha de un romance, estamos acabados los dos. Inspiró como quien se lanza a una piscina profunda. Nunca quise arrastrarte al fuego cruzado. Grava crujía bajo mis zapatos. Parte de mí quería gritar, pero la noche parecía frágil. Su frase resonaba en mi cabeza, proteger lo más valioso. Quizá prefería quemar su propio nombre antes que dejar que la empresa empuñara el hacha. El silencio se alargó mientras la ciudad zumbaba debajo. Finalmente, Julia extendió la mano y rozó la mía. Dame tiempo, dijo. Me encargaré de Mark. Luego te devolveré tu puesto. Hasta entonces, mantente al margen. Una docena de respuestas querían salir, pero me obligué a asentir. A veces, el acuerdo es el único salvavidas. De vuelta en el ascensor, mi móvil sonó. Número desconocido. La voz de Mark atravesó la estática, afilada como cristal cortado. Bonita noche para pasear por la azotea, Rob. Siempre sé dónde arrastra los pies un corazón caliente. Mañana hablamos. Sobre tu futuro, dentro de la empresa o fuera. La línea se cortó, las puertas del ascensor se sellaron, dejándome solo con la percusión de mi propio pulso. Mañana sería una guerra. Y por primera vez me pregunté si una sola noche susurrada valía el huracán que ahora se avecinaba. El tenemos que hablar de Mark hizo estallar cualquier esperanza de dormir. Me quedé tumbado en la oscuridad, contando los latidos, como si ensayar pudiera calmarme antes del examen. El amanecer tiñó el horizonte con un lavado melocotón escaso. Dentro de mi pecho, una luz de advertencia parpadeaba en rojo. El café goteaba en el filtro mientras yo intentaba exhalar el pánico con el vapor. Sam apareció a mi lado como una imagen de una cámara de seguridad. Mark está fuera del radar esta mañana. ¿Sabes algo? Eso significa fuegos artificiales, murmuré, los hombros tensos. Sam me entregó una carpeta. Copias certificadas de las auditorías del último trimestre. Todos los indicadores en verde. Estás limpio sobre el papel. Tenlo a mano cuando empiece a volar el barro. Mark llegó solo. Sin séquito.
Dejó un sobre grueso sobre la mesa. Sabía que elegirías la sala discreta, dijo con una sonrisa torcida. Siempre me pregunté hasta dónde llegarías para proteger tus actividades extracurriculares. Fotos brillantes se deslizaron por la mesa. Julia y yo junto al taxi. Su mano sobre mi hombro. Dos siluetas en una azotea teñida de neón. Cada ángulo era el tipo de imagen que los responsables de cumplimiento etiquetan como evidencia. Los investigadores privados no son baratos, dije con voz áspera. Llama a eso una inversión de carrera, respondió. Me postulo para CO. Si Julia entra en revisión, ese asiento queda libre. Y tú ya eres un piloto derribado. ¿Cuál es el plan? Apoya mi versión de los hechos, relaciones inapropiadas. Firma un acuerdo de separación discreta. Te vas con un paquete modesto. O envío estas fotos a la Junta, a RRHH. Y a la prensa. Tú decides. Eso es lo que parece un abismo. Segundos íntimos convertidos en armas sobre papel brillante. Me levanté, recogí las fotos y se las devolví. Olvidaste firmar tu obra maestra, dije, más tranquilo de lo que me sentía. La comisura de su boca tembló, gris como una losa. Salimos juntos. Las cámaras nos siguieron, pero yo ya había aprendido a no pestañear ante su mirada. Mi exilio en el cubículo helado vibraba con ventiladores. Afuera, tras la ventana, las nubes se reunían como un jurado. Un aviso emergente brilló en mi móvil. Comité disciplinario. 7:30 de la mañana. Sala de juntas A. Destinatarios, mi nombre y el de Julia. La sangre retumbaba en mis oídos. Si las fotos de Mark llegaban a esa sala, estábamos acabados. Encontré a Julia junto a su Jaguar Índigo, cerrando su portátil de golpe. Mark tiene fotos, solté de golpe. Comité, mañana a las 7:30. Estamos los dos en la agenda. Me sostuvo la mirada. Sin pánico, solo cálculo rápido. ¿Cuántas copias? No lo sé. Pero está convencido de que nos tiene en su puño. El silencio lo rompió solo el chirrido lejano de un coche al cerrarse. Asumiré la culpa, decidió ella. Si él presiona con el chantaje, diré que toda la responsabilidad es mía. No voy a dejarte caer sola, dije. Entramos juntos. Salimos juntos. Por primera vez en semanas, su sonrisa fue humana, no ejecutiva. Allí arriba no había micros, ni testigos. Solo el viento y una valla publicitaria medio muerta. Julia me entregó una carpeta abultada. Una auditoría interna que demostraba que Mark había estado inflando ventas, canalizando compras fantasma a través de empresas pantalla. Mi as bajo la manga, dijo. Firmas, transferencias, pruebas suficientes para un despido, y un fiscal. Pasé los dedos por los sellos de fecha, con la furia y la esperanza enredadas como cables eléctricos. La presentaré al amanecer, dijo. Pero tú debes mantenerte neutral. Nada de tejados, taxis ni noches. ¿Me estás pidiendo que te vea arder sin poder intervenir? Te estoy pidiendo confianza. La Junta protege el dinero. Cuando vean su fraude, Mark será el enemigo común. Y las fotos quedarán en humo barato. El viento nos tiraba del pelo. Estábamos tan cerca que compartíamos una sola respiración. Su plan era frágil como un suspiro. Pero era el único que teníamos. Asentí. Nos vemos en el ojo del huracán, dije. Ella me tocó la mejilla, como firmando un contrato. Medio segundo. Más fuerza que cualquier columna de mármol del centro. A las 23:59, bajando por la escalera de servicio, mi móvil vibró. Enlace anónimo. Carpeta en la nube, rooftop-series-01. 10 archivos de video. La miniatura del primero, Julia y yo en total nitidez. Sin lugar a dudas. Marca de tiempo y sello de seguridad privada, de cámaras que incluso el equipo del edificio había olvidado que existían. ¿Qué es eso?, preguntó al verme congelado. Le enseñé la pantalla. Las palabras murieron entre nosotros. La mañana no traería rumores. Traería video. Pulsé descargar, aunque dudaba que la noche durara lo suficiente para encontrar un contraataque. Mientras la barra de progreso avanzaba con lentitud, entramos al pasillo oscuro.
Caminábamos hacia la noche más corta de nuestras vidas. A las 5:55, la oficina aún dormía. Pero yo ya estaba plantado frente a la sala de juntas el corazón latiendo como un segundero. Mi taza térmica contenía café corriente. Mi palma sudaba como si sujetara una mecha. En un bolsillo, una memoria USB con rooftop-series-01. En almacenamiento seguro en la nube, el informe de auditoría de Julia sobre Mark. El primer archivo que se presentara haría volar su carrera, o la mía. Los miembros de la junta entraron uno por uno. Trajes grises, colonia de madera. Mark Bell llegó con chaqueta azul marino recién planchada, sonriendo como si fuera su estreno de cine. Tomé un asiento en la esquina. La silla parecía tambalearse, aunque el suelo era de hormigón. Un minuto antes del martillo de la presidenta, entró Julia Branson. Fría como el hielo. El pelo recogido con fuerza. La mirada, en ninguna parte cerca de la mía. La presidenta Doris Chan golpeó con su bolígrafo. Orden. En la agenda de hoy, posibles violaciones éticas y discrepancias financieras. Mark se levantó. Vayamos al grano. Tengo evidencia en video. Saboreó la pausa. De una relación inapropiada entre el señor O'Neill y la señora Branson. La pantalla se iluminó. El tejado. Nuestros rostros. Claros. Una marca de fecha que no se puede borrar. 30 segundos exquisitos. Un murmullo de susurros. CEO y subordinado. Antes de que Chan pudiera lanzar una pregunta, Julia se levantó. Tengo material suplementario, dijo con una voz tan plana como el hielo. Una auditoría interna de ventas. Diapositiva tras diapositiva, como bisturíes. Empresas fantasma. Facturas falsas. Transferencias bancarias. Cada clic arrancaba una capa de soberbia de la cara de Mark. Estas compras ficticias inflaron los objetivos del trimestre, dijo Julia, pasando a la siguiente diapositiva. Y generaron un bono personal de $1,4 millones para el señor Bell. La sala quedó tan en silencio que el ventilador del proyector sonaba como una motosierra. Mark se sonrojó hasta lo carmesí, y luego estalló. Falsificación. Esos números son inventados. Los registros de acceso están confirmados por seguridad corporativa, respondió Julia, sin levantar la voz. 20 minutos a puerta cerrada. La junta volvió con un veredicto seco como pergamino legal. Mark Bell, suspendido de inmediato a la espera de una investigación. Credenciales revocadas. Acompañado fuera del edificio. Julia Branson, baja administrativa durante la revisión de posible conflicto de intereses. Robert O'Neill, la degradación se mantiene, pero la empresa ofrece traslado a la oficina de Austin con compensación aumentada por su lealtad durante un periodo sensible. Decisión requerida antes de que acabe el día. Mientras seguridad escoltaba a Mark, me lanzó la mirada desconcertada de un boxeador que jamás vio venir el gancho. Me gustaría decir que sentí triunfo. Pero tenía los dedos entumecidos. Julia cruzó el vestíbulo rodeada de abogados y personal de R.R. H.H. Su mirada se deslizó más allá de mí como la lluvia sobre un cristal. Había demasiados oídos cerca. Pero al pasar, una carpeta rozó mi mano. En el lomo, escrito con bolígrafo fino, una sola letra, J. Seguimos del mismo lado. De vuelta en la sala del servidor, la presidenta Chan llegó con la documentación. Traslado a Austin. 1 año de alojamiento pagado. Compensación por reubicación. Y confidencialidad. Si lo rechazaba, la prensa podría enterarse de mi romance en la azotea. Las páginas olían a tóner y a presión. Pedí tiempo. Empaqueté mi escritorio. La bombilla parpadeante finalmente murió. Poética ironía. Lorie me trajo otra caja y un abrazo silencioso. Sam me estrechó la mano. Donde acabes, manténme informado. Mi viejo Ford esperaba, con el maletero abierto como una pregunta. Metí la caja. Cerré la tapa. Entonces el móvil vibró. Si has terminado de huir, encuéntrame en Suburban Station a las 22. Un billete puede llevarnos a cualquier parte. J. Miré la maleta. La pantalla. La noche espesaba sobre la rampa. Delante de mí, una carretera limpia hacia Texas.
o un tren hacia lo desconocido, donde dos soledades podrían compartir una misma litera. El motor arrancó. Los faros partieron la oscuridad, iluminando dos caminos a la vez. Mi pie se cernía sobre el freno y entendí que la pregunta no era qué era más seguro, sino que importaba más. La escena se congeló en ese pensamiento, mientras el cuentarevoluciones oscilaba, como si el coche mismo decidiera si avanzar hacia un exilio corporativo o girar hacia la estación donde alguien esperaba con un billete para un mundo sin títulos ni cámaras. Si alguien te dice que el destino te espera en una encrucijada, no le creas. El destino prefiere las rotondas, dejándote girar hasta que el vértigo te obliga a elegir. Aquella noche, apagué el motor, dejé el Ford aparcado y entré en Suburban Station. El tren nocturno 2217 con destino a New Haven estaba partiendo. El destino era irrelevante. La decisión real nunca fue dónde, sino con quién. Un revisor, cuyas arrugas parecían mapas de continentes enteros, cortó mi billete como insinuando que el mundo es mucho más grande que 28 plantas de oficinas. Finalmente, acepté el traslado. En aquel momento, me pareció un compromiso. Un escenario nuevo sin viejos pasillos. Austin, todo cristal y acero, olía a pintura fresca y a chipotle. La gente llevaba botas vaqueras con MacBooks y lo decía en serio cuando preguntaban: ¿Cómo estáis, compadre? Yo sonreía, soltaba chistes, me deslizaba entre la multitud. Los fines de semana los pasaba en Lake Travis, aprendiendo a desmenuzar brisket con las manos. Los amaneceres me encontraban corriendo por Congress Avenue bajo un cielo melocotón. Y aún así, vuelta tras vuelta alrededor del Capitolio, el hueco dentro de mí seguía igual. Ni siquiera el sol tejano lograba cauterizarlo. El miércoles, apareció el número de Sam. Rogue, ¿estás sentado? La Junta levantó todas las sanciones sobre Julia. Bell está fuera. Sin paracaídas. Das recibió el archivo del fraude. Ella vuela de regreso a Filadelfia. Un relámpago en julio no habría golpeado más fuerte. Dejé que Sam soltara los detalles. Las grabaciones del tejado se consideraron invasión de privacidad. RRHH reescribía políticas. Los rumores seguían zumbando. ¿Eran o no eran amantes? Entonces, ¿sois algo?, preguntó Sam. No lo sé, Sam, respondí. Ahora mismo estoy aquí. Aunque de pronto, ya no estaba tan seguro de dónde era aquí. Esa noche, me quedé mirando una maleta junto a la ventana panorámica con vistas a Longhorn Dam. Mi vecino me ofreció una cerveza y algo de sabiduría de Tennessee. La rechacé. La verdad no estaba en una botella. Estaba en un billete. El Texas Eagle salía a las 6:55. Reservé un billete solo de ida, hacia el este. Mientras se imprimía la confirmación, apareció un nuevo mensaje. Fay. Recuperé mi cargo. Pero no quiero títulos entre nosotros. ¿Dónde estás? Escribí. A medio camino a casa. Si tú lo llamas hogar. Puntos de escritura. Desaparecen. Reaparecen. Entonces te esperaré en el andén. 7:10. Las fábricas de acero se desdibujaban por la ventana mientras el Eagle entraba en Filadelfia. Mi pulso golpeaba la bandeja del respaldo. Las radios de los trenes de mercancías chasqueaban a lo lejos. Julia estaba separada del bullicio. Abrigo gris. Sin logotipo. Las manos envueltas en un café de cartón. Sonrió. Y 3 meses de fatiga se evaporaron. Hola, viajero, dijo, como si nos hubiéramos visto ayer. Hola, CEO, sin título, sonreí. Subimos al tejado de la estación. Un eco poético de donde todo empezó. Solo que con otro skyline. Otra altura. El viento frío nos agujereaba los dedos. Igualmente, los entrelazamos. Ella habló primero. La Junta la había reintegrado por unanimidad, pero exigía una campaña de relaciones públicas impecable. Cero romance. Julia se negó a la entrevista pactada, pagó una multa personal y lanzó un fondo para mujeres líderes acosadas. Los ejecutivos lo llamaron genialidad comunicativa. Ella lo llamó justicia con autonomía de combustible. Estoy harta de esconderme tras paredes de cristal, concluyó.
lo que significa que nosotros tampoco podemos esconder lo nuestro. Le conté sobre las carreras al amanecer en Austin. El calor del desierto que nunca quemó el vacío. La revelación de que salvar tu carrera no sirve si estás huyendo de ti mismo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. 2 opciones, dije. Declararlo y aguantar la tormenta, o separarnos y pulir marcas por separado. Ya hemos sobrevivido a una tormenta, le respondí. Ahora quiero un hogar, aunque tiemble a veces. Ella tomó mi mano y la presionó contra su pecho, donde el corazón golpeaba bajo el abrigo. Entonces bajemos. Y redactemos el comunicado de prensa desde la cafetería. El Starbucks del vestíbulo zumbaba con viajeros desdibujados. Nadie reconoció al aseo equilibrando un portátil sobre una mesa endeble. El borrador decía: elegimos transparencia por encima del cotilleo. Julia añadió. Su nombre junto al mío. Sin cargos. Sin títulos. Punto. ¿Estás segura?, preguntó ella. Solo estoy seguro de una cosa. La última noche sin ti fue la más larga. Todo lo demás es nota al pie. Ella pulsó enviar. A la Junta. A Comunicación. A Sam, mi petición personal. Los amigos merecen asiento en primera fila. Un rayo de sol atravesó el tragaluz, estampando su firma sobre nuestra mesa de plástico. Los móviles estallaron en notificaciones. Silencié el mío. ¿Sabes?, dijo Julia, observando la fila. Tal vez alguno aprenda que un aseo también puede sentirse sola. Y que un analista puede superar al amanecer, añadí. Chocamos nuestros vasos de cartón. El café sabía fuerte, caliente. Como una decisión recién tomada. Dentro de mí, ya no quedaban rotondas. Solo una línea recta. Su mano en la mía. Nuestra historia, hacia el día que nos esperaba. Los títulos. Se quedaron fuera, junto a los titulares de ayer.